Yasmín limpia mesas en un restaurante de lujo sin saber que el arrogante jeque que acaba de llamarla muy tonta en árabe será el hombre que destruirá todas sus defensas. Lo que sucede cuando ella responde en perfecto árabe clásico desatará una guerra de orgullo y deseo que revelará un secreto capaz de cambiar dos destinos para siempre. Una historia que desafiará todo lo que creías sobre el amor y te hará cuestionar quién realmente tiene el poder. El ventilador del techo giraba con un chirrido hipnótico mientras Yasmín exprimía el trapo sobre el balde de agua sucia. Eran las 11 de la noche y sus pies ardían dentro de los zapatos baratos que había comprado en el mercado de pulgas. El restaurante Al-Andalus, con sus candelabros de cristal importados y manteles de seda egipcia, seguía repleto de comensales que jamás notarían el dolor en las articulaciones de una mesera. Pero Yasmín había aprendido hacía mucho tiempo a hacerse invisible. Era un arte que dominaba con la misma precisión con la que memorizaba órdenes complicadas o esquivaba las manos invasivas de clientes ebrios. Ser invisible significaba sobrevivir. Significaba llegar al final del mes con suficiente dinero para pagar el tratamiento de diálisis de su padre y la escuela nocturna de su hermana menor. Lo que Yasmín no sabía esa noche, mientras limpiaba la mesa 7 donde una pareja había dejado casi intacto un cordero asado de $200, era que en exactamente 12 minutos su invisibilidad se rompería de la forma más espectacular posible. El murmullo del restaurante cambió de frecuencia. Yasmín lo sintió antes de verlo, ese silencio tenso que precede la entrada de alguien verdaderamente importante. Levantó la vista justo cuando las puertas principales se abrieron, y entonces lo vio. Sheikh Khalid Al-Rashid entró como entraban los hombres acostumbrados a que el mundo se reorganizara a su alrededor. Su tobe blanco inmaculado fluía con cada paso, bordado con hilos de plata en los puños que capturaban la luz de los candelabros. El gutrá, perfectamente arreglado, enmarcaba un rostro que Yasmín solo podía describir como brutalmente hermoso. Mandíbula angular que parecía esculpida en piedra oscura, ojos color ámbar que barrían el lugar con una mezcla de aburrimiento y desdén, labios que jamás habían conocido una sonrisa genuina. Detrás de él venían 5 hombres con trajes oscuros, guardaespaldas o asociados de negocios. Yasmín no estaba, segura, todos moviéndose con esa coreografía silenciosa de quienes protegen a alguien extremadamente valioso. «Mesa privada», anunció Omar el gerente, prácticamente corriendo hacia ellos mientras se secaba las manos sudorosas en el pantalón. «Por supuesto, Sheikh Al-Rashid. La sala VIP está preparada». Khalid ni siquiera lo miró. Sus ojos recorrían el restaurante con la expresión de quien inspecciona algo que podría comprar y demoler por capricho. Yasmín sintió ese instante exacto cuando la mirada del jeque pasó sobre ella, un barrido rápido, evaluativo, despectivo, antes de seguir adelante. Algo frío y familiar se retorció en su estómago. Reconocimiento, no de la persona, sino del tipo. Hombres como él habían definido su infancia de maneras que aún la despertaban con el corazón acelerado a las 3 de la madrugada. «Tú», Omar señalaba directamente a Yasmín, «atenderás la sala VIP esta noche». El estómago de Yasmín se hundió. «Omar, yo estoy en las mesas del piso. Un principal. Déjale eso a Soraya, ella siempre...». Soraya se fue temprano. Problema familiar. Omar ya estaba ajustándose la corbata, preparándose para acompañar al jeque. «Y antes de que pongas otro pretexto, esto no es negociable. El Sheikh Al-Rashid es uno de los hombres más ricos del Medio Oriente. Si él está satisfecho, las propinas serán generosas.
Si no, bueno, prefiero no pensar en eso. Las manos de Yasmín apretaron el trapo hasta que el agua sucia goteó entre sus dedos. Quería negarse. Cada instinto gritaba peligro, pero la imagen del rostro pálido de su padre en la máquina de diálisis apareció en su mente como siempre lo hacía cuando consideraba renunciar a algo necesario. «Está bien», dijo finalmente, con voz tan plana como pudo lograr. 5 minutos después, Yasmín empujaba la puerta de la sala VIP con una bandeja de agua mineral con gas. Aparentemente el jeque solo bebía Perrier específicamente enfriado a 4 grados Celsius y entraba en un mundo completamente diferente. La habitación era 3 veces más grande que el apartamento donde vivía con su familia. Ventanales de piso a techo mostraban el skyline de la ciudad iluminado como un mar de estrellas caídas. La mesa, una pieza única de madera de nogal, estaba preparada con cubiertos de oro rosa y copas de cristal que probablemente costaban más que el salario mensual de Yasmín. Khalid estaba sentado en la cabecera, examinando algo en su teléfono con el ceño fruncido. Los otros hombres conversaban en voz baja en árabe, una mezcla de dialecto del Golfo que Yasmín reconoció inmediatamente. Colocó el agua con manos firmes, entrenadas para no temblar incluso cuando cada músculo de su cuerpo quería huir. ¿Desean ordenar ya o prefieren unos minutos para revisar el menú?, preguntó en su mejor voz profesional, la que había perfeccionado para sonar amable, pero no demasiado, presente, pero no intrusiva. Khalid ni siquiera levantó la vista. Uno de los hombres, de barba, imperfectamente recortada y Rolex de diamantes, sonrió con algo que podría haber sido amabilidad si no fuera por el brillo depredador en sus ojos. «Tráenos lo mejor de la casa, todo. Queremos probar la supuesta excelencia de este lugar». Yasmín asintió, tomando nota mental. Comenzaba a retroceder cuando la voz de Khalid cortó el aire como un cuchillo. «El agua está incorrecta». Ella se detuvo. «¿Disculpe?» Por primera vez, Khalid levantó la vista. Sus ojos ámbar la atravesaron con una frialdad que hizo que la temperatura de la habitación pareciera caer 10 grados. «La temperatura está demasiado fría. Yo especifiqué 4 grados. Esto está claramente a 2, quizás menos». Yasmín parpadeó. ¿Este hombre podía distinguir 2 grados de diferencia solo mirando el agua? «Revisaré con la cocina y traeré otra botella inmediatamente», dijo, manteniendo el tono neutral. «No». Khalid colocó el teléfono sobre la mesa con un clic que sonó como una sentencia. «Quiero que entiendas que cuando personas de cierto nivel hacen solicitudes específicas, esperan precisión, no aproximaciones. ¿Comprendes la diferencia?». Cada palabra goteaba con descendencia. Los otros hombres observaban la escena con variados grados de incomodidad e interés. Yasmín sintió que su cara se calentaba, pero mantuvo la expresión cuidadosamente vacía. «Por supuesto, me disculpo por el error». «¿Disculpas?». Khalid se reclinó en su silla, estudiándola como un entomólogo examinaría un insecto particularmente aburrido. Las disculpas sin cambio de comportamiento son simplemente ruido vacío. Yasmín apretó la mandíbula tan fuerte que sintió un dolor agudo en las muelas. Respiró profundo, contando mentalmente hasta 5, como le había enseñado su terapeuta del centro comunitario gratuito. «Traeré agua a la temperatura correcta. ¿Algo más que pueda hacer por ustedes?». Por un momento, algo cruzó la cara de Khalid. Sorpresa por su compostura, decepción de que no hubiera colapsado en lágrimas, pero desapareció tan rápido que Yasmín no pudo estar segura de haberlo visto realmente. «Eso será todo. Por ahora». Yasmín salió de la sala con pasos medidos, controlados. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ella,
permitió que su máscara se resquebrajara por un segundo. Sus manos temblaban mientras colocaba la bandeja vacía en el carrito de servicio. ¿Qué tal? Omar apareció a su lado ansioso. ¿Todo bien? ¿Está contento? Es un imbécil arrogante, murmuró. Yasmín, antes de poder detenerse, la expresión de Omar se endureció. Es un imbécil arrogante que podría comprar este restaurante con el dinero que gasta en relojes. Sonríe, asiente y haz lo que pida. ¿Entendido? Yasmín asintió, tragándose todas las palabras que quería escupir. Durante la siguiente hora fue un ballet de humillaciones sutiles. El cordero estaba demasiado cocido. Ella tuvo que llevarlo de vuelta. El pan no estaba suficientemente caliente. Regresó a la cocina. El vino, que había sido seleccionado personalmente por el sommelier del restaurante, era adecuado, supongo, según Khalid, dicho con un tono que dejaba claro que apenas alcanzaba sus estándares mínimos. Cada viaje a la sala VIP era una prueba de su autocontrol. Yasmín se repetía como un mantra: el tratamiento de papá, la escuela de Laila, el alquiler, una y otra vez. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. Yasmín estaba retirando los platos del segundo tiempo cuando escuchó a Khalid hablar en árabe con el hombre a su derecha. Su voz había perdido esa cualidad controlada, profesional. Ahora sonaba relajada, casi divertida. Wallahi, estos restaurantes contratan cualquier cosa ahora. Mira cómo ni siquiera sabe retirar los platos correctamente. Muy tonta. Probablemente ni terminó la escuela secundaria. Las palabras en árabe, Gabiyajidan, flotaron en el aire como un veneno dulce. Los otros hombres rieron, algunos incómodos, otros con cruel diversión. Khalid continuó claramente disfrutando su audiencia. Es lo que sucede cuando intentas dar elegancia donde solo hay mediocridad. Yasmín completó la frase en árabe clásico perfecto, el tipo que se enseña en universidades prestigiosas, no el dialecto de la calle. El silencio que siguió fue tan absoluto que Yasmín podía escuchar su propio pulso retumbando en sus oídos. 6 pares de ojos se clavaron en ella, pero solo uno importaba. Khalid se había congelado completamente, con la copa de vino a medio camino hacia sus labios, los ojos ámbar muy abiertos en algo que Yasmín reconoció con salvaje satisfacción como shock genuino. Ella colocó los platos en la bandeja con movimientos deliberadamente calmados y luego, sin poder evitarlo, sin querer evitarlo, miró directamente a Khalid y continuó en el mismo árabe impecable. Tal vez la mediocridad no está en quien sirve la comida, sino en quien necesita humillar a otros para sentirse importante. Hizo una pausa, permitiendo que cada palabra se hundiera como piedras en agua quieta. Pero quizás yo tampoco terminé la escuela secundaria, así que, ¿qué puedo saber de tales cosas? El rostro de Khalid pasó por una serie de expresiones tan rápidas que casi parecía una película en cámara rápida. Shock, furia, algo que podría haber sido vergüenza, y finalmente, aterrador y completamente inesperado, algo que se parecía peligrosamente a la fascinación. Uno de los hombres, el de la barba recortada, soltó una risa, ahogada que intentó disfrazar como tos. Ana... Khalid comenzó en árabe, luego se detuvo, pasando al español como si necesitara el cambio de idioma para recuperar el control. ¿Dónde aprendiste árabe? Yasmín levantó una ceja, sintiendo una audacia temeraria apoderándose de ella. Todo el miedo, toda la prudencia que había gobernado su vida durante años, se evaporaba bajo el calor de una rabia purificadora. En la Universidad de Damasco, obtuve mi licenciatura en estudios árabes e islámicos antes de... Se detuvo abruptamente, antes de que todo se derrumbara, antes de que papá enfermara, antes de que mamá muriera, antes de que los sueños se revelaran como lujos que no podía permitirse.
antes de decidir que servir comidas era más gratificante. La ironía en su voz podría haber cortado diamantes. Khalid se puso de pie lentamente y Yasmín se dio cuenta por primera vez de cuán imponente era realmente. Medía fácilmente 1,90 m y cuando se movía hacia ella, cada paso parecía cargado de una energía peligrosa que hacía que su sistema nervioso gritara advertencias contradictorias. Corre, quédate, lucha, huye. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia. Yasmín podía oler su colonia, algo oscuro y especiado, probablemente hecho a medida, probablemente costaba más que su salario trimestral. Khalid se aclaró la garganta y Yasmín vio con asombro que parecía genuinamente afectado. Mis palabras fueron inapropiadas. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de alguien como él, probablemente era lo más cercano que ofrecía. Sus palabras fueron crueles e innecesarias, corrigió Yasmín, con una voz que no reconocía como propia. Firme, clara, sin el temblor que normalmente acompañaba cualquier confrontación. Pero estoy segura de que está acostumbrado a que eso no tenga consecuencias. Un músculo saltó en la mandíbula de Khalid. Los otros hombres observaban la escena como si estuvieran viendo un accidente automovilístico en cámara lenta, horrible y fascinante al mismo tiempo. Tienes razón. Las palabras sonaron arrancadas de algún lugar profundo. Tienes completamente razón. Yasmín parpadeó. No había esperado eso. Khalid regresó a su asiento, pero no se sentó. En cambio, se quedó de pie con una mano apoyada en el respaldo de la silla y algo en su postura había cambiado. La arrogancia despreocupada había sido reemplazada por una tensión que hacía que pareciera más humano y de alguna manera más peligroso. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, y esta vez su voz no contenía condescendencia, solo una curiosidad intensa que hacía que la piel de Yasmín hormigueara con advertencias. Yasmín, Yasmín, repitió su nombre como si estuviera probando un sabor desconocido. Me gustaría compensarte por mi comportamiento. No es necesario. Insisto, había acero debajo de la cortesía. ¿Cuándo termina tu turno? Cada alarma en la cabeza de Yasmín comenzó a sonar simultáneamente. No creo que eso sea apropiado. ¿Apropiado? Una sonrisa tocó las comisuras de sus labios, pero no alcanzó sus ojos. Hace un momento me llamaste mediocre. Creo que ya cruzamos el puente de lo apropiado. Uno de los hombres tosió incómodo. Yasmín se dio cuenta de que toda la mesa estaba conteniendo el aliento, esperando ver cómo se desarrollaba esta situación imposible. Mi turno termina a medianoche, dijo finalmente, sin saber por qué estaba respondiendo. ¿Por qué no? Simplemente caminaba hacia la puerta. Pero tengo que tomar 2 autobuses para llegar a casa, y mañana comienzo a las 6 de la mañana en mi otro trabajo, así que cualquier compensación que tenga en mente tendrá que esperar. Otra mentira parcial. Sí tenía que tomar 2 autobuses, sí comenzaba temprano. Pero algo en ella quería que este hombre arrogante y hermoso supiera que su dinero y poder no impresionaban a todos, que algunas personas tenían vidas reales con responsabilidades reales que no podían posponerse por caprichos de jeques. 2 autobuses. Khalid repitió las palabras como si fueran un concepto extraño. ¿A dónde? Al Distrito Sur. Yasmín levantó la barbilla. Está familiarizado con esa parte de la ciudad. Es donde vive la gente que sirve comida en lugares como este. La tensión en la habitación podría cortarse con cuchillo. El hombre de la barba recortada había cerrado los ojos como si no pudiera soportar ver lo que sucedería a continuación. Otro revisaba su teléfono con demasiada intensidad, pero Khalid solo sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos, transformando completamente su rostro.
Por un segundo aterrador, Yasmín vio lo devastadoramente atractivo que podía ser cuando no estaba escondido detrás de capas de arrogancia. Estoy familiarizado con esa parte de la ciudad, sí. Su voz había adquirido una calidad suave que era de alguna manera más peligrosa que su frialdad anterior. Y a medianoche, mi chauffeur te llevará a casa. No necesito. No es una oferta. Es lo mínimo que puedo hacer. Hizo una pausa. A menos que prefieras caminar sola por las calles a esa hora, solo para probar un punto. Yasmín odiaba que él tuviera razón. Odiaba que la ruta del autobús nocturno pasara por áreas donde había tenido que correr más de una vez. Odiaba que su orgullo fuera un lujo que realmente no podía permitirse. «Está bien», dijo finalmente. «Gracias». Bien. Khalid se sentó, recogiendo su copa de vino. «Y, Yasmín, una cosa más». Ella esperó, cada nervio en alerta. «Tu árabe es excepcional. El acento damasceno con influencias clásicas. Estudiaste con alguien muy bueno». No era una pregunta, pero Yasmín respondió de todos modos. El profesor Hamza al-Bayati. Era considerado uno de los mejores. Algo cruzó la cara de Khalid. ¿Reconocimiento? Conocí a Hamza hace muchos años. Era extraordinario. El uso del tiempo pasado hizo que el corazón de Yasmín se encogiera. Murió hace 3 años. Ataque cardíaco. Lo sé. La voz de Khalid había perdido todo su filo. Fui a su funeral en Damasco. Medio Oriente académico estaba allí. Se miraron por un largo momento y algo pasó entre ellos. Reconocimiento de una pérdida compartida, de un mundo que ambos habían tocado desde ángulos muy diferentes. Termina tu servicio. Khalid rompió el contacto visual primero, regresando su atención a la comida. Mi chofer estará esperando en la entrada trasera a medianoche. Yasmín asintió y salió de la sala con las piernas menos firmes de lo que le hubiera gustado. Lo que no vio fue cómo Khalid observaba la puerta por donde ella había desaparecido, con una expresión que ninguno de sus asociados había visto jamás. Completamente desconcertado. «Bueno», dijo el hombre de la barba recortada finalmente. «Eso fue interesante». «Cállate, Rashid». Pero no había veneno en las palabras de Khalid, solo distracción. Nunca había visto a nadie hablarte así. Otro hombre. Más joven, con ojos brillantes de diversión. Y sobrevivir. Ella no solo sobrevivió. Rashid tomó un sorbo de su vino. Ganó completamente. ¿Viste tu cara cuando ella respondió en árabe? Pensé que ibas a... He dicho que te calles. Pero Khalid estaba sonriendo, una sonrisa pequeña y privada que prometía problemas. En la cocina, Yasmín se apoyaba contra la pared de azulejos fríos, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. ¿Qué acababa de hacer? En una noche, había destruido todas las reglas que la habían mantenido segura. Mantener la cabeza baja, no confrontar a clientes poderosos, ser invisible. ¿Estás bien? Chef Mario la miraba con preocupación. «Te ves pálida». «Estoy bien». Otra mentira. Solo fue una mesa difícil. El jeque, ¿verdad? Omar está prácticamente teniendo un ataque de nervios allá afuera. Sigue murmurando algo sobre un incidente. ¿Qué pasó? Yasmín consideró contarle toda la historia, pero se detuvo. ¿Cómo explicar que había insultado a uno de los hombres más ricos del Medio Oriente y que él, en lugar de hacer que la despidieran, estaba enviando su chofer para llevarla a casa? Nada importante, solo un malentendido sobre la temperatura del agua. Chef Mario la miró escépticamente, pero no presionó. Las siguientes 2 horas pasaron en una neblina. Yasmín servía mesas, tomaba órdenes, limpiaba derrames, todo en piloto automático mientras su mente reproducía cada segundo de su confrontación con Khalid. La
o forma en que sus ojos se habían abierto cuando ella respondió en árabe, la rigidez de su mandíbula cuando ella lo llamó mediocre, esa sonrisa final que había transformado su rostro en algo que hacía que su estómago se sintiera extraño. A las 11:45, Omar la interceptó en su camino al vestidor del personal. Yasmín, el jeque se fue hace 20 minutos. Su voz era cuidadosa, midiendo cada palabra. Dejó esto para ti. Extendió un sobre grueso. Yasmín lo abrió y casi dejó caer su contenido cuando vio la cantidad de billetes adentro. Esto tiene que ser un error, contó rápidamente. $5,000. $5,000 en efectivo. Omar, esto no puede ser correcto. No hay error, lo contó personalmente. Omar se veía entre impresionado y resentido. También dejó instrucciones de que eres la única que atenderá su mesa si regresa. ¿Qué demonios pasó allá arriba? Las manos de Yasmín temblaban mientras sostenía el dinero. $5,000. Era 3 meses de tratamientos para su padre. Era la matrícula de Laila cubierta por un semestre completo. Era la reparación del techo que habían estado posponiendo desde el último huracán. Era también absolutamente inaceptable. No puedo quedármelo. ¿Estás loca? Omar la miraba como si le hubieran crecido 2 cabezas. Es una propina extremadamente generosa, pero dentro de las reglas del restaurante. Es culpa. Las palabras salieron antes de que Yasmín pudiera detenerlas, y eran verdad. Este dinero no era una propina, era una compra. Khalid estaba intentando comprar su silencio, su perdón, tal vez su olvido de cómo la había tratado. Y lo peor era que estaba funcionando, porque Yasmín no podía devolverlo sin que su padre perdiera tratamientos, no podía rechazarlo sin que Laila abandonara la escuela, no podía actuar según sus principios sin que su familia sufriera. Odiaba que él hubiera encontrado su punto débil con tal precisión quirúrgica. «Quédatelo», dijo Omar firmemente. «Cámbialo, guárdalo en tu casillero, haz lo que quieras, pero no insultes al hombre rechazándolo. Ya has tentado suficiente tu suerte esta noche». Yasmín cerró los ojos. Cuando los abrió, deslizó el dinero dentro de su delantal. «Está bien». 5 minutos antes de medianoche, salió por la entrada trasera del restaurante donde usualmente esperaba el autobús nocturno. En lugar del refugio destartalado con graffiti, había un Mercedes-Benz negro con ventanas polarizadas. Un hombre de mediana edad, con uniforme de chofer impecable, salió del vehículo. «Señorita Yasmín, soy Ahmed. Sheikh Al-Rashid me ha pedido que la lleve a su casa de manera segura». Su español tenía un acento árabe encantador y sus ojos eran amables. Yasmín se descubrió relajándose ligeramente. «Esto realmente no es necesario. El autobús viene en 15 minutos. Con respeto, señorita». El jeque fue muy claro en sus instrucciones. Ahmed abrió la puerta trasera. «Y entre usted y yo, cuando dice asegúrate de que llegue segura, lo que realmente significa es, si algo le pasa, es tu cabeza». A pesar de sí misma, Yasmín sonrió. El interior del auto era ridículamente lujoso. Asientos de cuero que se ajustaban a su cuerpo, iluminación ambiental suave, incluso una botella de agua fría esperando en el soporte para vasos. El Distrito Sur, ¿correcto? Ahmed verificó mientras arrancaba el motor, que ronroneaba tan silenciosamente que Yasmín apenas podía escucharlo. «Sí, edificio de apartamentos Torres del Sol, en la calle 22». Ahmed asintió y el auto se deslizó suavemente en la noche. Durante los primeros 10 minutos, Yasmín simplemente miró por la ventana, viendo cómo la parte elegante de la ciudad gradualmente daba paso a áreas más modestas. Se preguntaba qué habría pensado Khalid si hubiera estado en el auto.
viendo este lado de la vida que claramente nunca había experimentado personalmente. ¿Puedo hacerle una pregunta? Señorita, la voz de Ahmed interrumpió sus pensamientos. Por favor, solo Yasmín. Yasmín entonces pudo ver sus ojos en el espejo retrovisor, cálidos con curiosidad. ¿Qué le hizo al jeque? ¿Qué quieres decir? He trabajado para Sheikh Khalid durante 8 años. Lo he visto con modelos, actrices, herederas, princesas. Nunca se detuvo, eligiendo palabras cuidadosas. Nunca lo había visto tan afectado por alguien. Cuando salió del restaurante, estuvo callado todo el camino de regreso a su residencia, simplemente mirando por la ventana, como usted está haciendo ahora. El corazón de Yasmín latió más rápido, pero mantuvo su voz neutral. Lo insulté, en árabe, frente a sus amigos. Ahmed rió, un sonido rico y genuino. ¿En serio? Oh, eso explica mucho. Nadie le habla así, nadie se atreve. Probablemente debería haberme atrevido tampoco. No. Ahmed sonaba sorprendentemente firme. Probablemente fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Llegaron al edificio de 1900. Yasmín, demasiado rápido. Era un contraste brutal con el mundo del que venían, paredes de concreto manchadas, algunas ventanas reparadas con cinta adhesiva, grafitis cubriendo la entrada principal. Ahmed detuvo el auto, pero no inmediatamente abrió la puerta. Yasmín, ¿puedo darle un consejo? De alguien lo suficientemente viejo como para ser su padre. Por supuesto, el jeque es complicado. Tiene razones para ser como es, aunque eso no excusa el comportamiento. Pero también tiene capacidad para cambio. Solo necesita las personas correctas para desafiarlo. Hizo una pausa significativa. Creo que usted podría ser una de esas personas. Antes de que Yasmín pudiera responder, Ahmed salió y le abrió la puerta. Buenas noches, señorita. Y por lo que vale, fue un placer conocer a alguien que hace que mi trabajo sea interesante. Yasmín subió las escaleras, el elevador había estado roto durante 3 meses, hasta el 4º piso, cada paso pesado con el peso de un día, que había cambiado algo fundamental en su universo. Cuando abrió la puerta de su apartamento, su hermana Laila estaba dormida en el sofá con un libro de texto abierto en su pecho. Tenía 17 años y la misma determinación feroz que había ayudado a Yasmín a sobrevivir. Su padre estaba en su silla reclinable, conectado a la máquina de diálisis portátil que zumbaba suavemente. Abrió los ojos cuando ella entró. Llegas tarde, Habibti. Noche difícil, Baba. Yasmín besó su frente, notando lo pálido que se veía, lo frágiles que se habían vuelto sus manos. Una vez, Jamil Haddad había sido un profesor de literatura respetado en la Universidad de Damasco. Había llenado su casa con libros y risas y debates apasionados sobre poesía. Luego vinieron las guerras, la enfermedad, las pérdidas que los habían arrastrado de una vida de academia cómoda a este apartamento en un país que nunca había sido su hogar. Difícil como. Sus ojos, todavía agudos a pesar del cuerpo, debilitado, la estudiaban. Yasmín consideró mentir, pero había tenido suficientes mentiras por una noche. Conocí a alguien esta noche, un jeque del Golfo, rico, arrogante, acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad. Y lo puse en su lugar. En árabe clásico, una sonrisa lenta se extendió por la cara de su padre, iluminándola desde adentro. Esa es mi niña. Tu abuelo habría estado orgulloso. Yasmín sintió el ardor de lágrimas en sus ojos. Su abuelo, el diplomático que había insistido en que ella estudiara árabe desde pequeña, que había creído que el lenguaje era un puente entre mundos. Baba dejó una propina, $5,000. Los ojos de Jamil se abrieron. Eso es 3 meses de tratamientos. Lo sé. Yasmín, su voz era suave pero firme.
No puedes aceptar caridad de... No es caridad. Me lo gané. Sorprendió a ambos con la fiereza en su voz. Me lo gané soportando su arrogancia, corrigiendo su comportamiento, enseñándole una lección que, claramente, nadie más ha tenido el coraje de dar. Así que sí, voy a aceptarlo, porque tú necesitas esos tratamientos, y Laila necesita su educación, y yo necesito dejar de pretender que el orgullo alimenta a nuestra familia. Yamil la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Tienes razón, pero Habibti, ten cuidado. Hombres con ese tipo de poder... Lo sé, Baba. Créeme, lo sé. Esa noche, Yasmín yació despierta en la cama estrecha que compartía con Laila, escuchando los sonidos del edificio, la pareja peleando en el piso de arriba, el bebé llorando al lado, las sirenas distantes que eran la banda sonora constante de su barrio. Y pensó en ojos color ámbar y manos que nunca habían lavado un plato. Pensó en la forma en que la palabra mediocre había hecho que Khalid se congelara como si lo hubiera abofeteado. Pensó en la suavidad inesperada en su voz cuando mencionó al profesor Hamza. Pensó que debería olvidarlo, que esta era una historia de una sola noche, que hombres como Sheikh Khalid al-Rashid no entraban realmente en las vidas de personas como ella. Pero algo en su pecho, algo peligroso e imprudente, susurraba que esta historia apenas comenzaba. Y mientras Yasmín finalmente se deslizaba hacia el sueño, a través de la ciudad en una residencia privada que ocupaba todo el piso superior de un rascacielos, Khalid al-Rashid estaba sentado en su terraza, mirando las luces de la ciudad y reproduciendo cada segundo de su encuentro con una mujer que lo había visto exactamente por lo que era y no había parpadeado. Por primera vez en años, Khalid se sentía completamente despierto. Yasmín, murmuró su nombre en la noche como si fuera una oración o una maldición. Aún no estaba seguro de cuál. 3 días pasaron. 3 días durante los cuales Yasmín trabajaba sus turnos normales, pagaba facturas con el dinero de Khalid. Cada gasto cuidadosamente rastreado en un cuaderno porque alguna parte de ella sentía que necesitaba justificar cada centavo. Y casi se convencía de que el incidente había sido una anomalía. Luego, en su cuarto turno después de aquella noche, Omar la interceptó antes de que pudiera siquiera ponerse su delantal. «Sala VIP, acaba de llegar». El estómago de Yasmín dio un vuelco. ¿Él? ¿Él? Omar parecía entre nervioso e intrigado. Y pidió específicamente que tú lo atendieras. Yasmín, no sé qué pasó entre ustedes, pero este hombre ha cenado aquí 3 veces en los últimos 2 años. Ahora, aparece por tercera vez en una semana. Haz los cálculos. Yasmín no necesitaba hacer cálculos. Sabía exactamente qué significaba. Cuando empujó la puerta de la sala VIP, Khalid estaba solo, sin séquito de asociados, sin guardaespaldas visibles. Solo él, sentado junto al ventanal, mirando el skyline con una expresión que Yasmín no podía interpretar. Se volvió cuando ella entró, y la intensidad en su mirada la golpeó como una fuerza física. Yasmín. Su voz era más suave de lo que ella recordaba, despojada de esa arrogancia casual. Sheikh al-Rashid mantuvo su tono profesional, aunque su pulso latía contra su garganta. ¿Cenando solo esta noche? Khalid, corrigió. Y sí, descubrí que prefiero la soledad últimamente. Menos testigos para cuando inevitablemente diga algo estúpido. ¿Era eso humor autocrítico de este hombre? Yasmín colocó el menú frente a él, notando que sus manos eran firmes. Pequeñas victorias. ¿Qué puedo traerle? Siéntate. Disculpa, ¿qué? Por favor. Khalid señaló la silla frente a él. Siéntate, solo por 5 minutos. Considéralo parte del servicio al cliente. Eso no es... Yasmín.
La forma en que decía su nombre hacía que algo en su columna vertebral se derritiera. Por favor. Contra todo su mejor juicio, ella se sentó. Khalid la estudió en silencio por un momento que se extendió demasiado largo, demasiado intenso. «¿Usaste el dinero?» No era una pregunta, pero Yasmín asintió de todos modos. «Tratamientos médicos para mi padre, matrícula escolar para mi hermana, reparaciones del techo. Cada centavo está documentado si quieres un informe». Algo cruzó la cara de Khalid. ¿Sorpresa? ¿Respeto? ¿Por qué documentarlo? Porque no fue un regalo, fue compensación. Y la compensación requiere rendición de cuentas. Una sonrisa lenta y genuina transformó el rostro de Khalid. «Eres extraordinaria. ¿Lo sabías?» «Soy práctica». Yasmín se obligó a sostener su mirada. «Y todavía estoy esperando saber por qué. Realmente estás aquí, porque ambos sabemos que no es por el cordero asado». Khalid se reclinó en su silla, estudiándola con esa intensidad que la hacía sentir simultáneamente expuesta y vista. «Tienes razón, no es por la comida, aunque es excelente». Hizo una pausa. «Vine porque no he podido dejar de pensar en ti, en la forma en que me hablaste, en la forma en que no te intimidé ni por un segundo». «¿Y eso te gusta o te molesta?» «Honestamente, no estoy seguro». Su risa fue corta, casi sin humor. «Estoy acostumbrado a personas que me dicen lo que quiero escuchar. Tú me dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar y no podía olvidarlo». Yasmín sintió algo peligroso despertar en su pecho. Reconocimiento, conexión, cosas que no podía permitirse sentir por este hombre. «Khalid, Sheikh, Khalid», insistió. «Khalid, entonces». Respiró profundo. «Venimos de mundos completamente diferentes. Esto, sea lo que sea, no puede ir a ninguna parte». «¿Por qué no?». La pregunta era tan simple, tan directa, que la dejó sin palabras por un momento. «Porque tú eres un jeque millonario que probablemente tiene un jet privado y propiedades en 3 continentes. Y yo tomo 2 autobuses para llegar a un apartamento donde el elevador no funciona y tengo que documentar cada dólar que gasto porque mi familia vive al borde de...». Se detuvo abruptamente, pero ya era demasiado tarde. Había revelado demasiado. Khalid se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejando su rostro. «Al borde de... ¿qué, Yasmín?» «De supervivencia». Las palabras salieron apenas como un susurro. «Vivimos al borde de la supervivencia. Cada día es un cálculo de qué facturas pagar, qué comidas extender, qué sueños sacrificar. Así que perdóname si no estoy interesada en lo que sea que esto sea, porque no puedo permitirme distracciones que no tienen futuro». El silencio que siguió fue tan completo que Yasmín podía escuchar su propio corazón latiendo. Entonces Khalid habló, y su voz contenía algo que sonaba peligrosamente como vulnerabilidad. «¿Y si te dijera que entiendo más de lo que crees? Que sé exactamente cómo se siente vivir con miedo de que todo se derrumbe? Te diría que es imposible. Mirarte, mira tu vida, miras la superficie». Khalid pasó una mano por su cabello, desarreglándolo por primera vez desde que Yasmín lo había conocido. «Sí, tengo dinero. Sí, tengo poder. Pero también tengo un padre que está muriendo y cuya última voluntad es que me case con una mujer que él eligió para asegurar una alianza comercial. Tengo un imperio construido sobre expectativas que nunca elegí. Tengo una vida completa planeada por otras personas y cada día que paso siguiéndola me siento menos como una persona real y más como una pieza en el juego de ajedrez de alguien más». Yasmín parpadeó, completamente desarmada por la honestidad cruda. «No sabía... ¿Cómo podrías?». Khalid se reclinó nuevamente, pero la tensión permanecía en sus hombros. «La
Primera noche que te vi, pensé que eras solo otra mesera, alguien que podía desestimar, ignorar, y luego abriste la boca y destruiste cada suposición que había hecho. Me viste por lo que realmente era, un imbécil arrogante jugando a ser importante. Y por primera vez en años, alguien me trató como solo un hombre que había cometido un error. No como el jeque, no como el heredero, solo como Khalid que había sido cruel y necesitaba escuchar la verdad. Las defensas de Yasmín, cuidadosamente construidas durante años de desilusiones y pérdidas, comenzaron a resquebrajarse. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Porque cuando estoy contigo, me siento real. Las palabras colgaban en el aire entre ellos, cargadas de significado. Y hace tanto tiempo desde que me sentí real que casi había olvidado que era posible. Yasmín debería haberse levantado. Debería haber hecho su trabajo, tomado su orden, mantenido la distancia profesional. Pero en cambio, escuchó su propia voz preguntando: ¿la mujer que tu padre eligió, la amas? Ni siquiera la conozco realmente. Khalid rió sin humor. Nos hemos visto tal vez 5 veces en contextos formales. Es hermosa, bien educada, de la familia correcta, y me importa absolutamente nada. Entonces no te cases con ella. Si fuera tan simple. Khalid miró por la ventana. La alianza asegura recursos que mantienen a cientos de empleados trabajando. Cumple promesas que mi padre hizo hace décadas. Romperla tendría consecuencias que van mucho más allá de mi felicidad personal. Así que vas a sacrificarte. ¿No es eso lo que haces tú también? Sus ojos regresaron a ella, penetrantes. Sacrificando tus sueños, tu educación, tu futuro por tu familia. No somos tan diferentes, Yasmín. Era un punto justo, y la golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Tal vez no, pero al menos mis sacrificios significan algo. Mantienen a las personas que amo vivas y seguras. ¿Y crees que los míos no? Cada decisión que tomo afecta a miles de personas. Ese es el peso que cargo. Se miraron a través de la mesa, 2 personas de mundos imposiblemente diferentes, descubriendo que tal vez las diferencias no eran tan vastas como parecían. No sé qué quieres de mí, dijo Yasmín finalmente con voz pequeña. Honestidad. Khalid extendió su mano a través de la mesa, sin tocarla pero ofreciendo. Solo quiero pasar tiempo con alguien que me ve como soy. No lo que represento, no lo que puedo dar. Solo yo. Yasmín miró su mano extendida, sabiendo que tomarla cambiaría todo, que cruzaría una línea de la que no podría regresar. Esto es una mala idea, susurró. Probablemente la peor. Khalid sonrió y fue devastador. Pero ya he tomado suficientes buenas decisiones en mi vida. Tal vez es hora de una mala, contra todo su mejor juicio, contra cada instinto de supervivencia. Yasmín colocó su mano en la de él. El contacto fue eléctrico. Los dedos de Khalid se cerraron alrededor de los suyos, cálidos, firmes, sorprendentemente gentiles. Tengo 2 horas antes de mi próxima reunión, dijo. Cena conmigo. De verdad, cena conmigo. No como mesera y cliente, solo como Yasmín y Khalid. No puedo simplemente dejar mi turno. Ya hablé con tu gerente. Estás liberada por la noche, con paga completa. Yasmín debería haberse sentido molesta por su presunción. En cambio, se encontró riendo. Eres imposible. Soy determinado. Hay una diferencia. Durante las siguientes 2 horas, Yasmín descubrió capas de Khalid al-Rashid que nunca habría imaginado.
Descubrió que había estudiado ingeniería antes de que su padre insistiera en que se enfocara en negocios, que su madre había muerto cuando él tenía 12 años y que todavía visitaba su tumba cada viernes, que tenía una hermana menor a la que adoraba, que estaba luchando sus propias batallas contra las expectativas familiares. Descubrió que cuando olvidaba ser el jeque tenía un sentido del humor seco que la hacía reír sin querer, que escuchaba, realmente escuchaba, cuando ella hablaba, haciendo preguntas sobre su vida que mostraban interés genuino. Y Khalid descubrió a una mujer cuya fuerza no venía de privilegio, sino de supervivencia, cuya educación no había sido detenida por falta de inteligencia, sino por circunstancias crueles, que leía poesía árabe clásica en los descansos de sus turnos y soñaba con algún día regresar a la academia, incluso cuando sabía que probablemente era imposible. «Háblame de Damasco», pidió Khalid mientras compartían un postre que ninguno de los dos estaba realmente comiendo. Los ojos de Yasmín se suavizaron con memoria y pérdida. Era mágico. Incluso con todo lo que estaba sucediendo, había belleza. Las calles antiguas, los mercados, la forma en que el Adán resonaba a través de la ciudad al atardecer. Mi abuelo solía llevarme a caminar por el barrio viejo, contándome historias de cada edificio, cada piedra. Hizo una pausa. Perdimos tanto cuando salimos. ¿Por qué vinieron aquí? Mi padre necesitaba tratamiento que ya no podía obtener allí. Y después de que mi madre, su voz se quebró ligeramente. Después de que muriera, no quedaba nada que nos atara. Khalid alcanzó su mano nuevamente, sin pedir permiso esta vez, solo ofreciendo consuelo silencioso. Mi madre era siria también, de Alepo. Solía decir que podías sacar a una persona de Siria, pero nunca podrías sacar a Siria de la persona. Tenía razón. Yasmín miró sus manos entrelazadas, maravillándose de lo natural que se sentía. Llevo Damasco en cada palabra árabe que hablo, en cada receta que cocino, en cada historia que recuerdo. Enséñame. La voz de Khalid era intensa, urgente. Enséñame a ver el mundo como tú lo ves, no a través de hojas de balance y contratos, sino a través de poesía y memoria. ¿Por qué querrías eso? Porque he olvidado cómo ver belleza sin ponerle un precio. Y creo que tú podrías recordármelo. Era la cosa más honesta que alguien le había dicho jamás, y Yasmín sintió algo en su pecho abrirse de par en par. «Está bien», susurró, «pero solo si tú me enseñas también». ¿Enseñarte qué? ¿Cómo alguien lleva el tipo de peso que tú cargas sin romperse? Porque de alguna manera lo haces, incluso cuando estás siendo un arrogante insoportable. Khalid rió, un sonido verdadero y completo que transformó completamente su rostro. Trato, aunque no prometo no ser ocasionalmente un arrogante insoportable, parece ser mi estado natural. He notado. El tiempo se derrumbó de manera extraña. 2 horas se sintieron como 20 minutos, y cuando Ahmed apareció discretamente en la puerta para recordarle a Khalid sobre su próxima reunión, ambos se sobresaltaron como si hubieran olvidado que el mundo exterior existía. «Tengo que irme». Khalid se puso de pie con renuencia. «Pero Yasmín, ¿podemos hacer esto de nuevo? Pronto». Cada parte razonable de Yasmín gritaba advertencias, pero la miró a los ojos y vio vulnerabilidad mezclada con esperanza y escuchó su propia voz diciendo: «Sí, me gustaría eso. Mañana. Terminas tu turno a las 10, ¿correcto?» «¿Cómo sabes?», pregunté. No había vergüenza en su admisión. «Ahmed te recogerá. Hay un lugar que quiero mostrarte. Khalid, no puedo simplemente... ¿Confías en mí?». Era una pregunta cargada. Yasmín apenas lo conocía, pero algo en él, algo real, debajo de todas las capas de riqueza y poder, llamaba a algo en ella. «Estoy empezando a...
honestidad en su propia voz la sorprendió. Khalid se inclinó. Y por un momento aterrador y emocionante, Yasmín pensó que la besaría. Pero en cambio, presionó sus labios contra su frente en un gesto que era de alguna manera más íntimo que cualquier beso podría haber sido. «Hasta mañana, Habibti». Y luego se fue, dejándola en una sala vacía con un corazón que latía demasiado rápido y una mente llena de todas las razones por las que esto era peligroso. Omar prácticamente se abalanzó sobre ella cuando salió de la sala VIP. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estuvieron ahí dentro durante horas». «Estoy bien. Más que bien. Demasiado bien. Peligrosamente bien. Solo hablamos». «Yasmín». Omar la miró seriamente. «Sé cuidadosa. Hombres como Sheikh al-Rashid no juegan con las mismas reglas que el resto de nosotros». «Lo sé, pero mientras caminaba a casa esa noche, Khalid había insistido en que Ahmed la llevara, pero ella necesitaba el aire fresco para aclarar su cabeza». Yasmín se preguntó si saber era suficiente. Su teléfono vibró, un número desconocido. «¿Llegaste a casa segura?» K. Sonrió a pesar de sí misma mientras respondía, todavía caminando. Necesitaba pensar. La respuesta fue inmediata. ¿Sobre qué? Sobre cómo un arrogante insoportable me convenció de darle una segunda oportunidad. Tercera técnicamente. Pero ¿quién cuenta? Envíame mensaje cuando llegues, por favor. Esa última palabra, por favor, desarreglada con urgencia genuina, hizo que algo cálido floreciera en su pecho. Cuando finalmente llegó a su apartamento, encontró a Laila esperándola despierta, con una expresión que Yasmín conocía demasiado bien, su hermana en modo interrogatorio. «¿Quién es él? No sé de qué estás hablando». «Por favor». Laila cruzó los brazos. «Estás sonriendo a tu teléfono. Nunca sonríes a tu teléfono. Entonces, ¿quién es?» Yasmín se dejó caer en el sofá junto a su hermana. «Es complicado. Los buenos siempre lo son. ¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Cuando mi hermana mayor empezó a actuar como una adolescente enamorada». Laila la empujó juguetonamente. «Anda, cuenta. Quiero todos los detalles». Así que Yasmín le contó, no todo, pero lo suficiente, sobre el jeque arrogante que la había insultado, sobre responder en árabe y ver su mundo reorganizarse, sobre la cena que se había sentido como algo real en medio de toda la pretensión. «Suena como una película», dijo Laila cuando Yasmín terminó. «Suena como un desastre esperando suceder. No pueden ser ambas cosas». Los ojos de Laila brillaban con el tipo de optimismo que Yasmín había olvidado cómo sentir. «Tal vez mereces una película, Yasmín, después de todo lo que has sacrificado por nosotros». «No sacrifiqué nada. Los amo. Sacrificaste tus sueños, tu educación, tu futuro». La voz de Laila era suave pero firme. «Y te amamos por eso. Pero también queremos que seas feliz. Baba y yo hablamos de esto. ¿Cuánto has dejado ir por nosotros?» Las lágrimas picaron. Los ojos de Yasmín. «No quiero que pienses. Pensamos que eres increíble y pensamos que si hay un jeque que de alguna manera te ve por lo extraordinaria que eres, entonces tal vez deberías dejar que suceda, incluso si es aterrador, especialmente si es aterrador». Yasmín abrazó a su hermana, maravillándose de cuando la niña pequeña se había vuelto tan sabia. Esa noche, antes de dormir, envió un mensaje. «Llegué segura. Gracias por preguntar». La respuesta llegó segundos después. «Buenas noches, Yasmín. Sueña con cosas imposibles. A veces se hacen realidad». Y mientras se deslizaba hacia el sueño, Yasmín se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, él tuviera razón. Al día siguiente pasó en una neblina de anticipación y ansiedad. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón saltaba. Khalid enviaba mensajes pequeños a lo largo del día.
Nada elaborado, solo ¿cómo va tu mañana? O acabo de recordar algo gracioso que dijiste, que hacían que sonriera como una tonta en medio de tomar órdenes. A las 10 en punto exactamente, Ahmed estaba esperando afuera del restaurante. Esta vez, Yasmín se había cambiado antes de salir, reemplazando su uniforme con un vestido sencillo que era lo mejor que tenía. Todavía se sentía inadecuada comparándose con el lujo al que Khalid estaba acostumbrado. Pero Layla había insistido en que se veía hermosa, y Yasmín eligió creerle. «Buenas noches, señorita Yasmín». Ahmed sonrió cálidamente. «Se ve encantadora». «Gracias, Ahmed. ¿A dónde vamos?» «El jeque me pidió que no arruinara la sorpresa, pero puedo prometerle que le gustará». Condujeron durante 20 minutos, saliendo de la ciudad hacia áreas que Yasmín no conocía. Finalmente, se detuvieron frente a ¿un edificio vacío? No, se dio cuenta al mirar más de cerca. No vacío, renovado. El exterior era discreto, pero había luz cálida filtrándose por las ventanas. Khalid estaba esperando en la entrada, y la visión de él le quitó el aliento. Había cambiado su tobe formal por uno más casual, y algo en su postura era diferente, más relajado, más él mismo. Yasmín, su sonrisa era genuina, alcanzando sus ojos. «Gracias por venir. ¿Qué es este lugar? Algo que comencé hace años y nunca terminé. Pero hoy finalmente está listo». Extendió su mano. «Ven, déjame mostrarte». Estaban forradas con estantes de madera tallada, llenos de libros en árabe, inglés, francés. Había mesas de lectura con lámparas suaves, sillones cómodos cerca de ventanas, y en el centro, su corazón se detuvo. Una sección completa dedicada a literatura siria. Reconoció títulos que su abuelo solía leer, poetas que su padre citaba, historias que pensó que nunca volvería a ver. ¿Qué es esto? Su voz apenas era un susurro. Un centro comunitario. Khalid observaba su rostro, estudiando cada reacción. Para refugiados, inmigrantes, cualquiera que necesite un lugar. Habrá clases de idiomas, tutoría gratuita, asesoría legal. Comencé este proyecto hace 3 años después de conocer a un hombre cuya historia me recordó todo lo que mi madre había perdido cuando dejó Siria. Yasmín caminó entre los estantes, con dedos temblorosos acariciando los lomos de los libros. Esto debe haber costado una fortuna. El dinero no significa nada si no se usa para algo real. Khalid se acercó, parándose justo detrás de ella. Y después de conocerte, supe exactamente qué faltaba. ¿Qué faltaba? Alguien que realmente entienda, que haya vivido estas luchas, que pueda hacer de este lugar más que solo un proyecto de caridad. Hizo una pausa. Yasmín, quiero que dirijas este centro. Ella se giró bruscamente, segura de haber escuchado mal. ¿Qué? Un salario completo. Beneficios de salud que cubrirían los tratamientos de tu padre. Fondos para que Layla termine. Su educación y la oportunidad de hacer el trabajo que siempre debiste hacer. Usar tu conocimiento, tu idioma, tu corazón para ayudar a personas que están donde tú estuviste. Sus ojos buscaron los de ella con intensidad ardiente. Di que sí. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Yasmín antes de que pudiera detenerlas. No puedes simplemente... Esto es demasiado. No puedo aceptar. ¿Por qué no? Porque viene de mí. Khalid tomó sus manos. Yasmín, no estoy intentando comprarte o rescatarte. Estoy ofreciéndote lo que mereces, lo que siempre mereciste. Por favor, deja que esto sea real. ¿Y qué pasa con tu compromiso? ¿Tu padre? ¿Tu familia que nunca aceptará a alguien como yo? El rostro de Khalid se endureció. Voy a romper el compromiso. No puedes. Dijiste que había cientos de empleos en riesgo, alianzas, y hay una vida en riesgo también. La mía.
Su voz era feroz. He pasado 32 años siendo el hijo perfecto, el jeque perfecto, haciendo todo lo que se esperaba. Pero conocerte me mostró que existe otra forma de vivir y no voy a renunciar a eso, no voy a renunciar a ti. Antes de que Yasmín pudiera responder, él la besó. No fue suave ni tentativo, fue hambriento, desesperado, como un hombre que acababa de encontrar agua después de años en el desierto. Y Yasmín respondió con la misma intensidad, derramando cada emoción reprimida en ese beso. Miedo, esperanza, anhelo, posibilidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Di que sí, murmuró Khalid contra sus labios. Al trabajo, a nosotros, a todo. Sí, la palabra salió como una oración. Sí a todo. Durante las siguientes semanas, Yasmín vivió en un sueño febril. Dejó el restaurante, comenzó en el centro comunitario y observó cómo su visión cobraba vida junto a la de Khalid. Trabajaban lado a lado, sus diferencias volviéndose fortalezas complementarias. Él con recursos y conexiones, ella con empatía y comprensión. Su padre mejoró con el tratamiento médico adecuado. Laila florecía en su nueva escuela y Yasmín, por primera vez en años, se sentía como ella misma nuevamente. Pero el mundo real tenía otras ideas. La llamada llegó un martes por la tarde. El padre de Khalid había sufrido un ataque cardíaco masivo. Estaba en el hospital pidiendo ver a su hijo. Khalid voló de regreso a Dubái esa noche. Y durante 3 semanas, Yasmín no supo nada excepto mensajes breves. Está estable. Situación complicada. Te extraño. Cuando finalmente regresó, era un hombre diferente. Los ojos que la habían mirado con tanta calidez estaban distantes, protegidos. Mi padre está muriendo. Dijeron las palabras que se habían quedado sin emoción. Los médicos le dan 3 meses, tal vez menos. Khalid, lo siento tanto. Quiere ver la boda antes de morir. Cortó su simpatía como un cuchillo. La familia de Amira ya comenzó los preparativos. Será el próximo mes. El mundo de Yasmín se inclinó en su eje. ¿Qué estás diciendo? Que no puedo romper el compromiso. No ahora. No cuando es el último deseo de un hombre moribundo. Entonces todo lo que dijiste, todo lo que prometiste. Lo siento, Yasmín. Y por primera vez sonaba como el jeque arrogante que había conocido aquella primera noche. Pero algunos de nosotros no tenemos el lujo de seguir nuestros corazones. La bofetada resonó en la oficina silenciosa. Khalid tocó su mejilla, con ojos muy abiertos por el shock. Eres un cobarde. La voz de Yasmín temblaba con rabia. No porque elijas a tu padre por encima de mí. Entiendo esa elección, respeto esa elección. Eres un cobarde porque no tienes el coraje de ser honesto al respecto. Me hiciste creer, me hiciste esperar, me hiciste pensar que era posible. Y ahora me culpas por no entender que algunos de nosotros no tenemos el lujo cuando tú tienes todos los lujos del mundo y aún eliges la jaula. No lo entiendes. Entiendo perfectamente. Tu padre está muriendo y quieres darle paz. Eso es amor, eso es sacrificio. Las lágrimas corrían libremente ahora. Pero no finjas que no tuviste opción. Tuviste opción y me elegiste a mí hasta que se volvió difícil. Así que hazme un favor. Cásate con tu princesa perfecta. Vive tu vida perfecta. Y olvida que alguna vez conociste a una mesera que fue lo suficientemente estúpida como para creer que un jeque podría cambiar. Salió antes de que pudiera detenerla, antes de que pudiera ver cómo se derrumbaba. 2 semanas pasaron. 2 semanas durante las cuales Yasmín se sumergió en el trabajo del centro comunitario, ayudando a otros incluso mientras su propio corazón se hacía pedazos. 2 semanas durante las cuales Khalid no intentó contactarla.
Luego, una noche, Ahmed apareció en su apartamento. «Señorita Yasmín, necesita venir conmigo». «Ahmed, no puedo... por favor». Su rostro era inusualmente grave. «El jeque está cometiendo un error terrible y usted es la única que puede detenerlo». 30 minutos después, Yasmín estaba parada afuera de un salón de banquetes lujoso donde claramente se estaba llevando a cabo algún tipo de evento importante. Podía escuchar voces adentro, música suave. «¿Qué es esto?» «La cena de compromiso». Ahmed la empujó suavemente hacia la puerta. «Está a punto de anunciar oficialmente su matrimonio con Amira». «Pero señorita Yasmín, lo he visto estas últimas semanas. Está muriendo por dentro. Y si hace esto, perderá el único pedazo de sí mismo que queda. Ahmed, no puedo irrumpir en... ¿Puede vivir sabiendo que nunca lo intentó?» Esa pregunta la detuvo en seco. Antes de poder pensarlo demasiado, antes de que el miedo la paralizara, Yasmín empujó las puertas. La escena que la recibió podría haber salido de una película. Cientos de invitados con ropa formal, cristal y oro por todas partes. Y en el centro de todo, Khalid, parado junto a una mujer de belleza impresionante, con un vestido que probablemente costaba más que todo lo que Yasmín había ganado en su vida. Las conversaciones se detuvieron, todas las cabezas se giraron. Khalid la vio y la expresión que cruzó su rostro, shock, esperanza, agonía, le dijo todo lo que necesitaba saber. «Yasmín», su voz apenas era audible. «¿Qué haces aquí?» Probablemente cometiendo el error más grande de mi vida. Caminó hacia él, consciente de que cada ojo en la habitación la seguía. «Pero me hiciste una promesa. Dijiste que me enseñarías cómo llevar peso imposible sin romperte, así que aquí estoy enseñándote lo mismo». Un hombre mayor, claramente el padre de Khalid por el parecido, se puso de pie con dificultad. «¿Quién es esta mujer?» Khalid no apartó los ojos de Yasmín. Ella es la mujer que ama». La voz vino de Amira, sorprendentemente calmada. «¿No es así, Khalid?» Todos se volvieron hacia ella, escandalizados. Pero Amira solo sonrió con tristeza. «Lo supe en el momento en que regresaste de tu viaje. Tus ojos estaban vacíos excepto cuando mirabas tu teléfono. Y luego incluso eso se detuvo y te volviste como un fantasma. Amira, no me amas». No era una acusación, solo un hecho. «Y yo no te amo a ti. Pero ambos estábamos dispuestos a fingir por nuestras familias». Miró a Yasmín, hasta que alguien tuvo el coraje de recordarte que existe otra forma. El padre de Khalid golpeó su bastón contra el piso. «Esto es ridículo. Khalid, tenemos un acuerdo. Un acuerdo que yo hice, baba». Khalid finalmente habló, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No tú. Yo. Y soy yo quien debe vivir con las consecuencias». Se volvió hacia Yasmín. «Me llamaste cobarde. Tenías razón. Permití que el miedo me controlara. Miedo de decepcionarte, miedo de romper tradiciones, miedo de elegir mi felicidad sobre el deber. Pero conocerte me enseñó que vivir con miedo no es realmente vivir en absoluto». «Khalid». Su padre se veía pálido. «Si haces esto, si rompes este compromiso, las consecuencias serán mías para manejar». Khalid se arrodilló frente a Yasmín, allí mismo frente a cientos de testigos escandalizados. «No tengo un anillo, no tengo un discurso preparado, solo tengo la verdad. Te amo, amo tu fuerza, tu honestidad, la forma en que me ves como hombre antes que como jeque. Amo cómo me desafías y cómo me haces querer ser mejor. Y si me das otra oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrando que soy lo suficientemente valiente como para merecerte». Las lágrimas corrían por la cara de Yasmín. «Levántate, idiota», pero estaba sonriendo.
y bésame antes de que recuerde todas las razones por las que esto es una idea terrible. Khalid se puso de pie y la besó, profundo y completo, mientras la mitad de la habitación jadeaba, escandalizaba y la otra mitad, sorprendentemente, aplaudía. Cuando se separaron, el padre de Khalid se había sentado nuevamente con el rostro inexpresivo. «Has deshonrado esta familia». «No, baba». Khalid mantuvo a Yasmín cerca. «Finalmente la he honrado siendo honesto». Por un largo momento nadie habló. Luego, inesperadamente, el anciano jeque rió, un sonido débil pero genuino. «Eres igual que tu madre. Ella también me desafió frente a mi familia. Dijo que no se casaría conmigo a menos que prometiera que el amor vendría antes que el deber». Sus ojos, tan parecidos a los de Khalid, se suavizaron. «Rompí esa promesa después de que murió. No dejes que tú también lo hagas». Khalid cruzó la habitación, arrodillándose junto a su padre. «¿Me das tu bendición? Te doy mi disculpa por hacerte sentir que tenías que elegir». El anciano miró a Yasmín. «Ven aquí, niña». Yasmín se acercó con piernas temblorosas. «Siéntate», señaló la silla junto a él. «Dime, ¿qué hace que mi hijo valga toda esta drama?» A pesar de todo, Yasmín sonrió. «Honestamente, jeque, la mayoría de los días no estoy segura. Puede ser arrogante, terco, y tiene un sentido del humor terrible». Khalid protestó, pero su padre rió de nuevo. «Pero también es el primer hombre que me vio como completa, no como un proyecto de caridad, no como una víctima para rescatar, solo como Yasmín, y me hizo querer ser valiente también». El anciano asintió lentamente. «Mi esposa solía decir que el amor verdadero no te completa, te desafía a completarte a ti mismo». Tomó la mano de Yasmín. «Cuida de mi hijo y asegúrate de que recuerde que ser jeque significa servir, no ser servido». «Lo haré, lo prometo». 3 meses después, el padre de Khalid murió tranquilo en su sueño, con su familia alrededor. Había vivido lo suficiente para ver a Khalid y Yasmín casarse en una ceremonia simple que mezclaba tradiciones árabes con toques sirios, en el jardín del centro comunitario que ahora servía a cientos de familias. Vivió lo suficiente para sostener la mano de Laila cuando recibió su diploma de secundaria con honores completos. Vivió lo suficiente para jugar ajedrez con Yamil, 2 hombres de mundos diferentes encontrando terreno común en historias de Siria. Y vivió lo suficiente para decirle a su hijo: «Elegiste bien, finalmente, elegiste con el corazón». Ahora, 1 año después, Yasmín estaba parada en la terraza de su nuevo hogar. No una mansión, sino un apartamento cómodo cerca del centro, mirando el atardecer, mientras Khalid preparaba café árabe en la cocina. Su teléfono vibró con un mensaje de una estudiante del centro. «Gracias, Yasmín. Hoy recibí mi aceptación universitaria. Nada de esto habría sido posible sin ti». Sintió brazos rodeándola desde atrás. «¿Qué te hace sonreír?», murmuró Khalid contra su cuello. «Solo pensando en lo extraña que es la vida. Hace 1 año y medio era una mesera invisible. Ahora estoy casada con un jeque y dirigiendo un centro que cambia vidas». «Nunca fuiste invisible», giró para mirarla a los ojos. «Solo estaba ciego, pero me enseñaste a ver. Y tú me enseñaste a esperar». Se besaron mientras el sol se ponía sobre la ciudad. 2 personas de mundos imposibles que habían encontrado la forma de construir uno nuevo juntos. No fue fácil. Las familias de Khalid todavía tenían opiniones. Los negocios tenían complicaciones. Algunos días, Yasmín se sentía fuera de lugar en el mundo de él, y algunos días, Khalid luchaba con dejar ir privilegios que había dado por sentado. Pero cada noche se encontraban en medio, en conversaciones honestas y compromisos reales, en amor que no ignoraba las diferencias, sino que las celebraba.
¿Sabes lo que me dijo Ahmed el otro día? Khalid rió, sirviendo café en tazas pequeñas. Dijo que ese primer día, cuando te llevó a casa, supo que eras especial porque eras la única persona que había conocido que no estaba impresionada por el auto. Estaba aterrorizada de tocar algo y romperlo. Mentirosa, estabas demasiado ocupada siendo orgullosa e independiente para dejarte impresionar. Culpable. Yasmín tomó un sorbo de su café. Pero, ¿ya sabes qué me impresionó? ¿Qué? Cuando recordaste el nombre del profesor Hamza. Cuando mostraste que había más en ti que dinero y arrogancia. Ese fue el momento en que pensé, tal vez, solo tal vez, hay un hombre real debajo de todo ese privilegio. ¿Y? Khalid la atrajo más cerca. ¿Estabas en lo correcto? Estoy mirándolo ahora mismo. Tocó su cara con ternura. El hombre que eligió el amor sobre el deber. Que aprendió que la verdadera fuerza no está en el poder, sino en la vulnerabilidad. Que finalmente entiende que servir a otros es más importante que ser servido. Todo gracias a una mesera que no tuvo miedo de llamarme mediocre. En mi defensa, realmente estaba siendo mediocre esa noche. Rieron juntos, un sonido de alegría pura que llenó el apartamento. Más tarde, mientras yacían en la cama, Yasmín susurró en la oscuridad. ¿Alguna vez te arrepientes de todo lo que renunciaste por mí? Todos los días. Sintió que se ponía rígida y rápidamente continuó. Me arrepiento de no haberte encontrado antes. Me arrepiento de cada año que desperdicié siendo quien se suponía que debía ser en lugar de quien realmente era. Me arrepiento de casi dejarte ir. La besó suavemente, pero nunca, ni por un segundo, me arrepiento de elegirte. Te amo. Las palabras aún se sentían nuevas, milagrosas. Wa ana uhibuki habibti, por siempre. Y en un apartamento modesto en una ciudad bulliciosa, un jeque que había aprendido a ver más allá de títulos y una mujer que había aprendido a creer en lo imposible, se quedaron dormidos entrelazados, soñando con todos los mañanas que construirían juntos. Porque al final, el amor verdadero no se trataba de mundos diferentes encontrándose. Se trataba de dos personas lo suficientemente valientes como para crear un mundo completamente nuevo. Un mundo donde el servicio era amor, donde la vulnerabilidad era fuerza, donde una mesera podía desafiar a un jeque y donde un jeque podía finalmente aprender que el mayor lujo de todos no era poder o riqueza, era ser verdaderamente visto, verdaderamente conocido, verdaderamente amado. Y eso, pensó Yasmín mientras se quedaba dormida en los brazos de Khalid, valía cada riesgo imposible. Fin.